Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es la doctora Lina Claudia Santos, soy médica egresada de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, soy presidente de la Sociedad de Medicina General y el día de hoy vamos a hacer una presentación sobre Piensa en EPOC. Vamos a empezar con nuestra enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a empezar con la definición. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como dice la diapositiva, es una patología crónica. Heterogénea significa que tiene varios factores de riesgo. Es una patología prevenible, ya que la causa más frecuente es el tabaquismo y la exposición a partículas crónicas y gases, y es una patología que en este momento es tratable. Se caracteriza porque muchas veces tenemos nuestros pacientes que ingresan a nuestras consultas con síntomas inherentemente agudos. Son los pacientes que nos refieren que tienen un poco de tos, un poco de ahogo, que a veces hacen sus actividades normales y es de manera intermitente. Muchas veces nosotros iniciamos los tratamientos de la fase aguda, pero nunca reinterrogamos nuestros pacientes, hacemos una historia clínica adecuada, donde le preguntemos a nuestro paciente si es el primero, el segundo, el tercer episodio, cada cuánto le da tos, cuánto lleva con esos crisis que dicen ellos muchas veces de tos o de cuadros gripales a repetición. Ahí inicia el diagnóstico temprano de nuestro paciente y eso hace que mejore el pronóstico de nuestros pacientes. Los síntomas cardinales de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que nuestros pacientes nos refieren disnea, es que ellos refieren que se ahogan fácilmente, que cuando hacen actividades inicialmente grandes y posteriormente va siendo cada vez más incapacitante. Es el paciente que ya prefiere no salir de su casa, no llevar su actividad del día a día. Es el paciente que se cansa o que debe cambiar de vivienda porque al subir de un piso a otro aumenta los síntomas. También encontraremos que nuestros pacientes muchas veces nos refieren a una tos que a veces es productiva o no, a veces refieren que les suena el pecho, muchas veces uno les hace la pregunta y dice que a veces tiene flema, a veces no, y lo relaciona con cuadros gripales o con síntomas respiratorios agudos. Por eso es tan importante el interrogatorio de nuestros pacientes en las historias clínicas que hagamos, en mirar a nuestro paciente no solamente en el momento, en el síntoma que tiene actual, sino mirar todo el contexto. Es supremamente importante cuando hacemos una historia clínica y llega nuestro paciente a nuestro consultorio, es preguntarle sobre en qué trabaja, ha tenido exposición o no. Aunque no creamos, en Colombia aún mucha gente de la población del campo y muchas otras personas de regiones diferentes a la parte rural refieren que tienen exposición, que han cocinado con leña durante toda su vida, que trabajan en construcción, que trabajan nivel de partículas pequeñas. En el ejemplo claro de eso es los pacientes que refieren que trabajan en las ladrilleras, es el paciente que maneja líquidos, es el paciente que no usa las medidas de bioseguridad en su trabajo. Entonces es muy importante empezar a enfocar a ese paciente, preguntarle sus antecedentes, cuántas veces ha estado enfermo, qué hace con su vida cotidiana, en qué ha trabajado, porque puede decir, no, ejemplo, trabajo en este momento en un supermercado, pero no sabemos previamente este paciente que haber trabajado. Muchas veces estos pacientes inicialmente se tratan como episodios agudos y cuando estos pacientes nos reingresan, muchas veces encontramos que les hacemos un diagnóstico de una bronquitis crónica, y nuestro paciente sigue con sus síntomas respiratorios persistentes, cada vez hay más limitación del flujo aéreo y esto va con el tiempo a conllevar un compromiso alveolar y empezar los síntomas del enfisema. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una patología bastante frecuente en nuestro país y más en los países como Colombia, que no son unos países subdesarrollados. Entonces encontraremos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la tercera causa de muerte en el mundo. Representa más de 3 millones de muertes anuales y en promedio mueren por enfermedad pulmonar obstructiva crónica una persona cada 10 segundos en el mundo. Entonces vemos que no es una patología rara, que no es una patología que es infrecuente y obviamente en nuestros países como Colombia y en los países subdesarrollados, pues la patología es más prevalente. Encontramos que nuestros pacientes, al hacer la prevalencia, la carga es una exposición continua, el envejecimiento, como todos nuestros órganos, también se envejece con nosotros. En los países de ingresos bajos y medios, el 90% de estos pacientes tienen esa parte de esa exposición continua. Encontramos que también en prevalencia
Encontramos que la segunda causa más frecuente de ingresos al servicio de urgencias en algunos países como nosotros. Se estima que la mitad de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden estar sin diagnóstico. Son esos pacientes que les tratamos la tos y no vemos más allá. La mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a menudo tienen más comorbilidades. Por eso es muy importante la relación entre enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad cardiovascular. Es una de las causas de mayor mortalidad en los pacientes con enfermedad pulmonar y es una causa frecuente de muerte. Por eso debemos enfocarnos en ese paciente, en hacer su diagnóstico y en mirar más allá. No solamente es el paciente que tiene una enfermedad pulmonar, sino que su comorbilidad hay que mirar todo el contexto de nuestros pacientes. Encontramos que en Colombia, encontramos que en Bogotá hay una prevalencia del 8.5%, Cali 13.5%, Barranquilla 6.2%, Bucaramanga 7.9%, en Medellín es 13.5%, porque ahí la prevalencia en Medellín, el 29% es causado por tabaquismo. Y muchos de estos pacientes están subdiagnosticados. Encontramos en otras regiones de Latinoamérica que también tiene una prevalencia importante. Colombia está en el 8.9%. Vamos a ver la historia natural de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como vemos en la diapositiva, nosotros vemos los síntomas de nuestro paciente, la mortalidad, la morbilidad que tienen nuestros pacientes con enfermedades asociadas como cardiovasculares y vemos solamente la parte superficial. Y el sistema de salud lo ve así, pero no ve los otros, debemos ver la parte más abajo de esta patología. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no vemos qué pacientes tienen riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo puedo yo intervenir en ese tabaquismo? ¿Cómo puedo hacer una atención inicial para que este paciente no termine con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el deterioro de su calidad de vida, tanto el paciente como su entorno? Entonces, debemos mirar más allá y empezar desde su origen y no lograr que esos pacientes terminen en la resolución final de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una de las cosas más importantes cuando yo tengo ya mi diagnóstico de mi paciente con enfermedad pulmonar es evitar las exacerbaciones. ¿Qué son las exacerbaciones? Las exacerbaciones se considera como un evento caracterizado por disnea o tos y esputo que empeora en 14 días, mayor a 14 días. Este se puede asociar al paciente que tiene taquipnea, taquicardia. Es un paciente que empieza con ahogo, le suena el pecho, la tos es muchísimo más frecuente, la flema es muchas veces purulenta porque a veces se coinfecta, tanto viral como bacteriano. Esto porque es causado por un aumento de la inflamación local y sistémica causada por una infección, una contaminación o un daño de las vías respiratorias. Para hacer el diagnóstico de nuestro paciente, debemos tomar eosinófilos en sangre. Vamos a ver que los eosinófilos, entre los recuentos más altos de eosinófilos mayor a 300 en sangre, se asocia a mayor riesgo de exacerbación. Es el paciente que se nos va a complicar, es el paciente que va a terminar hospitalizado con todas las complicaciones que conllevan a una exacerbación, a perder función pulmonar. Entonces es supremamente importante hacer el recuento, ya que esto también nos va a servir para el tratamiento. Como vemos, las exacerbaciones pueden reducir de manera irreversible la función pulmonar y acelerar la progresión de la enfermedad. Entre menos exacerbaciones tenga nuestro paciente, mejor va a ser su evolución y no va a perder tanta función pulmonar. Después de una exacerbación es posible que la función pulmonar no se recupere a niveles previos a la exacerbación. Por eso debemos tratarlo, debemos diagnosticarlo y debemos tratarlo. Entonces, como vemos en la gráfica, miramos cuando es una exacerbación definida por la función pulmonar leve, vemos cada exacerbación, el deterioro que hace al año, lo vemos al lado derecho, vemos que va disminuyendo notablemente. Estos pacientes se ve la función pulmonar perdida después de 8 semanas de exacerbación. ¿Qué impacto tienen las exacerbaciones en nuestros pacientes? Está asociado con mayor riesgo de hospitalización. El paciente se me exacerba, el paciente se me hospitaliza y muchas veces este paciente se nos muere. El riesgo de muerte se incrementa en un 80% en el paciente que tiene 2 exacerbaciones moderadas. El riesgo de hospitalizaciones futuras
es mayor al 21% con una sola exacerbación moderada. Las exacerbaciones moderadas, frecuentes o graves aumentan el riesgo de muerte, como lo vemos en la gráfica. Las exacerbaciones, ¿cómo las vemos? Empeoran los síntomas que ya tenían previo, el ahogo, la tos, que les suena el pecho. Terminamos con una exacerbación, perdemos función pulmonar. Obviamente, como hablábamos anteriormente, nuestros pacientes, muchos con enfermedad pulmonar, hacen eventos cardiovasculares. Entonces, eso hace un deterioro de su actividad física. Es el paciente que deja de salir, deja de llevar su vida diaria. Es el paciente que se llena de depresión, ansiedad, altera su calidad de vida, ya no puede trabajar, ya no es una persona funcional, en su entorno también hay un impacto importante en sus familias. Este paciente tiene más exacerbaciones de su enfermedad pulmonar y al final el desenlace final es la muerte de nuestros pacientes, que es donde debemos evitar que estos lleguen. Vamos a tener claro lo que hablábamos dentro de las exacerbaciones. También tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestro diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica de las comorbilidades de nuestro paciente. Muchos de ellos nos ponemos a hablar de antecedentes y nos refieren que tienen antecedentes de que desde muy jóvenes sufrieron de asma y caracterizan estos síntomas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica por esa patología que tenían previa. Son pacientes que tienen antecedentes de infecciones del tracto respiratorio y lo justifican por sus síntomas. Muchos pacientes tienen enfermedades asociadas a nivel cardiovascular, como hipertensión, falla cardíaca, enfermedad coronaria. Muchos tienen hipertensión pulmonar, tienen antecedentes de accidentes cerebrovasculares. También pueden estar asociados a síndromes metabólicos como la diabetes, la obesidad, la osteoporosis. También pueden tener otras comorbilidades como el paciente que es depresivo, ansioso, que sufre de reflujo gastroesofágico, que tiene una enfermedad renal crónica. Entonces, la influencia de la mortalidad y las hospitalizaciones depende del grado de obstrucción del flujo aéreo, que tenemos que tener claro ello. Aquí vemos el comorbidoma. Vemos las enfermedades cardiovasculares que se encuentran con las comorbilidades más prevalentes, que tienen mayor factor de riesgo y muerte. Pero normalmente nuestros pacientes con enfermedad pulmonar vienen asociados con otras cosas como enfermedad coronaria, falla cardíaca, fibrilación, cáncer de pulmón o mama, ansiedad, cirrosis. Y esto debe tener claro porque esta asociación entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las otras causas de enfermedades de nuestro paciente y deben ser tratadas. Tenemos nuestros es muy frecuente que tengan arritmias. Estos pacientes tienen compromisos del endotelio, como vemos, tiene antecedentes de inflamación, tiene antecedentes de trombosis, tiene antecedentes de hiperinflación, tiene antecedentes genéticos y factores de riesgo como el tabaquismo, muy comunes que encontramos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos potenciales de riesgo cardiopulmonar provocados por el EPOC? Entonces, tenemos tres grandes grupos: la inflamación, la hiperinflación y la hipoxemia. La inflamación. La inflamación pulmonar puede desencadenar una inflamación sistémica que resulta con aterotrombosis en el corazón y la vasculatura. Vemos la hiperinflación, que comprime el corazón, dificultando el bombeo de sangre y la oxigenación, y conduce a una disminución de la tolerancia al ejercicio. Es el paciente que antes caminaba durante media hora y ahora en 10 minutos se cansa. Es el paciente que decide cambiar de su casa porque tiene que subir 2, 3 pisos y ya no es posible. Debe descansar para cosas tan cotidianas como tender la cama, como poderse bañar, hacer cosas básicas de su diario vivir, y necesita apoyo. También tenemos la hipoxemia, que es la vasoconstricción en los pulmones. Esto puede causar a largo plazo una hipertensión pulmonar, complicando más el cuadro de nuestro paciente. Puede provocar insuficiencia cardíaca y reduce el gasto cardíaco. Y obviamente lo que hablamos, las exacerbaciones. Estas son precursores de eventos pulmonares y cardíacos, catalizador de las inflamaciones, de la hipoxemia, de la hiperinsuflación. Entonces debemos trabajar a nuestro paciente multidisciplinariamente, con todo su contexto, no solamente manejar la tos o el síntoma cardinal, sino manejarlo en todo su entorno. Encontramos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad cardiovascular existe una fuerte relación entre ellas. Si vemos,
La inflamación y el envejecimiento acelerado de las personas hace que el pulmón de por sí, como todos los órganos de nuestro cuerpo, envejece, pero pues con una patología previa hace que nuestro pulmón se envejezca más. Entonces encontramos a nuestros pacientes con un EPOC, lo encontramos con enfisema, bronquitis, enfermedad de las vías respiratorias pequeñas en los alvéolos. Encontramos que esto trae hipoxia, hipercapnia, anormalidades de las paredes vasculares, desequilibrio de las proteínas, degradación de la elastina. Esto causa estrés oxidativo, causa aterosclerosis, disfunción endotelial y rigidez de las arterias, que me va a llevar a una enfermedad cardiovascular, a un infarto agudo del miocardio, a una angina, a una insuficiencia cardíaca, a una arritmia, que va a aumentar ese rublo en mi paciente y al final va a aumentar la mortalidad de este. Debemos mirar más allá del impacto de las exacerbaciones. Vamos a ver que aumenta significativamente el riesgo de las complicaciones y una muerte prematura. Entonces, no solamente es que mi paciente como tal se enfermó, le dio una gripa, terminó hospitalizado y ya. No, vamos a darnos cuenta que los pacientes debemos evitar las exacerbaciones, porque en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y factores de riesgo de enfermedad coronaria, el riesgo de los eventos cardiovasculares persiste hasta un año después de la exacerbación. Vemos que el efecto no es inmediato. El riesgo de un evento cardiovascular aumenta 10 veces dentro de los 30 días posteriores a una hospitalización por una exacerbación grave. Los eventos cardiovasculares más comunes, como habíamos hablado, es infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, angina inestable. En los pacientes con enfermedad cardiovascular existe y tiene más riesgo de sufrir otros eventos cardiovasculares tras las exacerbaciones. O sea, que no solamente lo puede hacer episodios, sino en varios episodios, y cada uno de ellos aumenta más el riesgo y se complica más nuestro paciente, deteriorando su calidad de vida, más hospitalizaciones y más condiciones de mortalidad. Encontramos que hasta el 44% de las muertes en pacientes con EPOC se debieron a causas cardiovasculares. Miren lo importante, la enfermedad pulmonar moderada representa una porción sustancial de la mortalidad. Encontramos también, habíamos hablado previamente, del recuento de eosinófilos, lo habíamos nombrado. Encontramos que en estudios los recuentos de eosinófilos en sangre nos predicen la magnitud de las exacerbaciones y el efecto del glucocorticoide inhalado. Encontramos que si es menor a 100 células, es poco o ninguno el efecto, por lo que este umbral se puede identificar pacientes con probabilidad baja del beneficio de los glucocorticoides inhalados. El paciente que está entre 100 y 300 se debe considerar estimaciones más que el valor de corte preciso, para predecir si es benéfico el tratamiento. Y si es mayor a 300, es de mayor probabilidad de beneficio y se debe iniciar. Esto evitando, pues obviamente, las exacerbaciones. Entonces encontramos que los factores de riesgo a considerar cuando se añade un glucocorticoide de acción prolongada es lo siguiente. Tenemos un semáforo en rojo en contra de su uso. Son los pacientes que tienen eventos repetitivos de neumonías, el paciente que tiene un recuento de eosinófilos menor a 100 y antecedentes de infecciones por micobacterias, ya sabemos por su efecto del glucocorticoide. Recomendaciones para su uso es que es una exacerbación moderada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica al año y que tiene el recuento en el borde que dijimos entre 100 y 300. Y la recomendación fuerte, como lo que habíamos dicho, el recuento de eosinófilos mayor a 300, el paciente que tiene un antecedente de hospitalizaciones debido a sus exacerbaciones de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mayor de 2 exacerbaciones moderadas de enfermedad pulmonar en el año, o antecedentes de asma. Les va muchísimo mejor con los glucocorticoides inhalados y debe ser claro. Anteriormente, hace unos años, a todos los pacientes se les hacía el mismo manejo, se les colocaba glucocorticoides. Estamos viendo que esto no es tan claro como lo pensábamos hace unos años. Vamos a ver qué mecanismos potenciales de tratamiento mejora el beneficio de la mortalidad. Si mejoramos la hiperinflación, con la combinación del broncodilatador mejorará potencialmente la función cardíaca, ya que mejora la mecánica respiratoria, los efectos sobre la estructura cardíaca y la función pulmonar y vascular pulmonar. Las exacerbaciones reduce los episodios de exacerbaciones, así que reduce las hospitalizaciones y reduce la mortalidad. La inflamación, pues puede reducir varios marcadores de inflamación sistémica, mejorando la parte de la función cardíaca, reduce los biomarcadores de inflamación específicos de pulmón, mejorando su función pulmonar,
el estado de salud de mi paciente y mejorando pues obviamente su calidad de vida. Entonces, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica debe ser un tratamiento multidisciplinario. El paciente que tiene antecedente de tabaquismo, debemos ser claros que el paciente debe dejar de fumar. Obviamente la mortalidad en comparación con los que aún continúan con su hábito de tabaco. Es supremamente importante la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar hace que disminuya la mortalidad al inicio temprano, hace que mejore la calidad de vida de mi paciente, mejora hasta el estado de ánimo de nuestro paciente y recuperamos función pulmonar notablemente. También tenemos que hacer intervenciones terapéuticas. Debemos mirar si con qué mejora, si mi paciente mejora con glucocorticoides inhalados o hay otros tratamientos dúo, triple, dependiendo el tratamiento que cada paciente en particular vamos escalonando. También es supremamente importante, que es creo que uno de los puntos claves de esta charla, es identificar precozmente y prevención de la progresión de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muchos de nuestros pacientes durante la evolución de su enfermedad van a necesitar soporte de oxígeno y ventilación en su caso, severo, depresión positiva no invasiva. Encontramos también que muchos pacientes, a pesar de lo que hagamos de nuestro manejo, terminarán en un desenlace como el trasplante de pulmón y cirugía para reducir los volúmenes pulmonares, siempre buscando la mejoría de nuestros pacientes. Para resumir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la tercera causa de muerte en todo el mundo, o sea que es una patología bastante frecuente. Las exacerbaciones y los tratamientos representan factores claves de la enfermedad pulmonar. Y debemos tener claro que esa mortalidad, esas exacerbaciones conducen a un aumento de la mortalidad. Los daños provocados por la exacerbación del EPOC van más allá de los pulmones. Ya nos hemos dado cuenta que hemos hablado durante esta charla que la enfermedad pulmonar viene asociada con otras mortalidades, con otras patologías y en especial las de la enfermedad cardiovascular. Es importante en nuestros pacientes pedirles recuentos de eosinófilos y mirar si están altos, vamos a ver asociado a mayor riesgo de exacerbaciones. Existe una relación continua entre el recuento de los eosinófilos en sangre y su efecto de glucocorticoide inhalado. Sabemos que el recuento de mayor a 300 células de eosinófilos en sangre se traduce en mejor respuesta de los glucocorticoides inhalados. También vemos que para reducir la mortalidad de enfermedad pulmonar es necesario muchos enfoques: el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado, el abandono de hábitos como el tabaco, la rehabilitación pulmonar, y se ha observado una reducción de la mortalidad para los pacientes cuando hay tratamientos inhalados triples frente a los tratamientos de inhalados duales. Entonces ahí la importancia del manejo inhalado adecuado para cada paciente. Entonces, a la conclusión más grande que terminamos con esta charla es que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la única enfermedad crónica cuya morbimortalidad se mantiene con incremento sostenido. O sea que muchas de las intervenciones que aún nos estamos quedando cortos y que debemos cambiar eso. La enfermedad pulmonar hace unos años, en nuestros pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no era mucho lo que podíamos hacer, pero ahora podemos hacer mucho por ellos. Cada año que pasa la conocemos más, la sabemos manejar mejor, pero si no iniciamos con un diagnóstico temprano y a manejar este paciente adecuadamente desde el principio, realmente muchas veces nos quedamos cortos, muy cortos, y espero que esta charla sirva como más para conciencia de los pacientes que nos están llegando a nuestros servicios de urgencias, nos están llegando nuestras consultas externas, para no solamente tratar el síntoma agudo, sino mirar más allá, porque al final de cuentas ese mirar más allá hace ganar años y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier pregunta o duda, nos envían las preguntas y las contestaré por correo electrónico. Y agradezco mucho la oportunidad de esta charla y espero pues poder estar aquí en otras ocasiones. Hasta luego.